Ok, voy a grabar esto. Ya lo había empezado a grabar en un audio de Instagram para un amigo, pero he perdido el audio de Instagram porque no sabía que duraban solo 5 minutos. Me parece importante reflexionar sobre estos textos de Wittgenstein. Es la 81C 115, así que lo voy a leer. Dice, una imagen nos tuvo cautivos y no podíamos zafarnos, pues reside en nuestro lenguaje y este parece repetir... perdón, es el investigaciones, no el Tractatus. Ah, una imagen nos tuvo cautivos y no podíamos zafarnos, pues reside en nuestro lenguaje y en este parece repetírnosla implacablemente. Cuando los filósofos usan una palabra, saber, ser objeto, yo, proposición, nombre, y se esfuerzan por capturar la esencia de la cosa, hay que preguntar siempre, ¿se usa alguna vez esta palabra de este modo en el lenguaje en el que tiene su lugar? Nosotros reconducimos las palabras de su uso metafísico a su uso cotidiano. Se me dice, ¿entiendes sin duda esta expresión? Pues bien, yo también la uso con el significado que tú conoces, como si el significado fuera una atmósfera que la palabra llevara consigo y conservara en todo tipo de uso. Si, por ejemplo, alguien dice que la oración, esto está aquí, a la vez que apunta a un objeto que tiene ante sí, tiene sentido para él, entonces debería preguntarse en qué circunstancias especiales se emplea efectivamente esta oración. Es en estas en las que tiene sentido. ¿De dónde saca nuestra indagación su importancia, puesto que solo parece destruir todo lo interesante, es decir, todo lo grande e importante? Por así decir, todos los edificios, dejando solo pedazos de piedra y escombro, pero son solo castillos en el aire los que destruimos, y ponemos al descubierto la base del lenguaje sobre la que se asientan. Los resultados de la filó son el descubrimiento de alguno que otro simple sinsentido y de los chichones que el entendimiento se ha hecho al chocar con los límites del lenguaje. Estos, los chichones, nos hacen reconocer el valor de este descubrimiento. Cuando hablo de lenguaje, palabra, oración, etc., tengo que hablar del lenguaje de cada día. ¿Es este lenguaje acaso demasiado vasto material para lo que queremos decir? ¿Y cómo ha de construirse entonces otro? Y qué curioso que podamos emprender algo con el nuestro. El que en mis explicaciones que conciernen al lenguaje yo ya tenga que explicar el lenguaje entero, no uno más o menos preparatorio, provisional, basta para mostrar que solo puedo aducir superficialidades acerca de nuestro lenguaje. Sí, pero ¿cómo pueden entonces satisfacernos estos argumentos? Bueno, tus preguntas ya estaban también formuladas en este lenguaje. Tuvieron que ser expresadas en este lenguaje si había algo que preguntar, y tus escrúpulos son malentendidos. Tus preguntas se refieren a palabras, así que he de hablar de palabras. Se dice, no importa la palabra sino su significado, y se piensa con ello en el significado como en una cosa de la índole de palabra, aunque diferente de la palabra. Aquí la palabra hay el significado, el dinero y la vaca que se pueden comprar con él, pero por otro lado, el dinero y su utilidad. Pudiera pensarse, si la filó habla del uso de las palabras, filosofía entonces tiene que hacer una filosofía de segundo orden. Pero justamente no es así, sino que el caso es similar al de la ortografía, que también tiene que ver con la palabra ortografía, pero sin ser por ello de segundo orden. Una fuente principal de nuestra falta de comprensión es que no vemos en su totalidad el uso de nuestras palabras. A nuestra gramática le falta la visión de conjunto. Repito, es el 122.82c. Una fuente principal de nuestra falta de comprensión es que no vemos en su totalidad el uso de nuestras palabras. A nuestra gramática le falta la visión de conjunto. La exposición panorámica produce la comprensión que consiste justamente en ver conexiones. De ahí la importancia de encontrar e inventar eslabones intermedios. El concepto de exposición panorámica es de fundamental importancia para nosotros. Designa nuestra forma de exposición, el modo como vemos las cosas. ¿Es esto una concepción del mundo? Un problema filosófico tiene la forma. No sé cómo salir del atolladero. La filosofía no puede en modo alguno interferir con el uso efectivo del lenguaje, por lo tanto, a la postre solamente puede describirlo, pues tampoco puede fundamentarlo. Ella deja todo tal y como está, deja también la matemática tal como está y ningún descubrimiento matemático puede hacerla avanzar. Un problema eminente de la lógica matemática es para nosotros un problema de las matemáticas como cualquier otro. No es tarea de la filó resolver una contradicción por medio de un descubrimiento matemático, lógico-matemático, sino dar una versión de conjunto del estado de la matemática que nos inquieta, el estado anterior a la solución de la contradicción. Ok, de nuevo, no es tarea de la filó resolver una contradicción por medio de un descubrimiento matemático, lógico-matemático, sino dar una visión de conjunto del estado de las matemáticas que nos inquieta, el estado anterior a la solución de la contradicción. El hecho fundamental es aquí que establecemos reglas, una técnica para un juego y que luego cuando seguimos las reglas no marchan las cosas como habíamos supuesto, o sea que nos enredamos por así decirlo en nuestras propias reglas.
otra vez es importante, el hecho fundamental es aquí que establecemos reglas, unas técnicas para un juego, y que luego cuando seguimos las reglas no marchan las cosas como habíamos supuesto, o sea que nos enredamos, por así decirlo, en nuestras propias reglas. Este enredarse en nuestras reglas es lo que queremos entender, es decir, ver en su conjunto. Ello arroja luz sobre nuestro concepto de querer decir, pues en estos casos las cosas resultan de modo distinto de lo que habíamos querido decir, lo que habíamos previsto. Decir justamente, cuando por ejemplo se presenta una contradicción, no es esto lo que yo quería decir. El estado civil de la contradicción o su estado en el mundo civil, ese es el problema filosófico. La filosofía expone meramente todo y no explica ni deduce nada. Wittgenstein también tiene otra frase que es, Dios solo da hechos, no juicios. Es un poco eso. Puesto que todo yace abiertamente, no hay nada que explicar, pues lo que acá está oculto no nos interesa, porque, citando a Marx, no lo podemos ver. Se podría llamar también filó a lo que es posible antes de todos los nuevos descubrimientos e invenciones. El trabajo del filósofo es compilar recuerdos para una finalidad determinada. Para todo epsilon existe un delta mayor que cero, tal que... si se quisiera proponer tesis en filosofía, nunca se podría llegar a discutirlas porque todos estarían de acuerdo con ellas. Repito, ese es bueno. Si se quisiera proponer tesis en filo, nunca se podría llegar a discutirlas porque todos estarían de acuerdo con ellas. Los aspectos de las cosas más importantes para nosotros están ocultos por su simplicidad y cotidianidad. La gente no se da cuenta de los verdaderos fundamentos de sus investigaciones, a no ser que de eso se haya percatado alguna vez, y esto significa no nos percatamos de lo que, una vez visto, es lo más llamativo y poderoso. Nuestros claros y simples juegos de lenguaje no son estudios preparatorios para una futura reglamentación del lenguaje, como si fueran primeras aproximaciones, sin tomar en consideración la fricción y la resistencia del aire. Los juegos del lenguaje están más bien ahí como objetos de comparación que deben arrojar luz sobre las contradicciones de nuestro lenguaje por vía de semejanza y desemejanza. En efecto, solo así podemos evitar la iniquidad o vaciedad de nuestras aseveraciones, exponiendo al modelo como lo es, como objeto de comparación, por así decir, como una regla de medir, y no como prejuicio que la realidad tiene que corresponder. En efecto, repito, es el 131 del 84C. En efecto, solo así podemos evitar la iniquidad o vaciedad de nuestras aseveraciones, exponiendo el modelo como lo que es, como objeto de comparación, por así decir, como una regla de medir y no como prejuicio al que la realidad tiene que corresponder. El dogmatismo en el que tan fácilmente caemos al filosofar. Etiqueten a Leiber. Queremos establecer un orden en nuestro conocimiento del uso del lenguaje, un orden para una finalidad determinada, uno de los muchos órdenes posibles, no el orden. Con esta finalidad, resaltamos una y otra vez ciertas distinciones que las formas correspondientes de nuestro lenguaje fácilmente dejan pasar por alto. De ahí pudiera sacarse la impresión de que consideramos que nuestra tarea es la reforma del lenguaje. Una reforma semejante para determinadas finalidades prácticas, el mejoramiento de nuestra terminología para evitar malentendidos en el uso práctico es ciertamente posible, pero estos no son los casos con los que nos la vemos. Las confusiones que nos ocupan surgen, por así decirlo, cuando el lenguaje marcha en el vacío, no cuando trabaja. No queremos refinar o completar de manera inaudita el sistema de reglas para el uso de nuestras palabras. Heidegger ya no. Pues la claridad a la que aspiramos es ciertamente completa, pero esto solo quiere decir que los problemas filó deben desaparecer completamente. El verdadero descubrimiento es el que me permite dejar de filosofar cuando quiera, aquel que lleva a la filosofía al descanso, de modo que ya no se fustigue más con preguntas que lo ponen a ella misma en cuestión, sino que a partir de ahora se muestra mediante ejemplos un método y podemos interrumpir la serie de estos ejemplos, se resuelven problemas, se eliminan dificultades, no un único problema. No hay un único método de filosofía, pero sí hay métodos como diferentes terapias. Examinemos la oración. Las cosas están así y así. ¿Cómo podemos decir que... Examinemos la oración. Las cosas están así y así. ¿Cómo podemos decir que esta es la forma general de la proposición? Es ante todos ella misma una oración. Una oración del castellano pues tiene sujeto y predicado. Pero ¿cómo se aplica esta oración? Esto es en nuestro lenguaje cotidiano, pues solo de ahí la ha tomado. Decimos, por ejemplo, él me explicó su situación. Dijo que las cosas están así y así, y que por ello necesita un adelanto. Hasta aquí puede decirse, pues, que esta oración representa un enunciado cualquiera, se emplea como esquema proposicional, pero eso solo porque tiene la estructura de una oración del castellano. En vez de ello podría decirse sin más ni más, esto es esto y al caso.
o así está la situación, etcétera. También podría usarse como en lógica simbólica, simplemente una letra P, una variable, pero nadie iba a llamar la letra P la forma general de la proposición, como ya se ha dicho. Las cosas están así y así, era solo porque ella misma es lo que se llama una oración del castellano, pero aunque es una oración solo tiene un uso como variable proposicional. Decir que esta oración concuerda o no concuerda con la realidad sería un patente sin sentido e ilustra por tanto eso a saber que uno de los rasgos característicos de nuestro concepto de proposición es sonar a proposición. ¿Pero acaso no tenemos un concepto de lo que es una proposición? ¿De lo que entendemos por proposición? Claro que sí, en la medida en que tenemos un concepto de lo que entendemos por juego. Si se nos pregunta lo que es una proposición, ya sea que debamos responder a otro o bien a nosotros mismos, daremos ejemplos y entre ellos también lo que puede llamarse series inductivas de proposiciones. Pues bien, es de este modo como tenemos un concepto de proposición. Compara el concepto de proposición con el concepto de número. En el fondo, presentar las cosas están así y así, como forma general de la proposición, es lo mismo que la explicación. Una proposición es todo lo que puede ser verdadero o falso. Pues en vez de las cosas están, yo también podría haber dicho esto y aquello es verdadero, pero también esto y aquello es falso. Pero ahora tenemos P es verdadera igual a P es falsa, no P. Y decir que una proposición es todo lo que puede ser verdadero o falso equivale a decir, llamamos proposición aquello a lo que aplicamos en nuestro lenguaje el cálculo de las funciones de verdad. Otra vez, y decir que una proposición es todo lo que puede ser verdadero o falso equivale a decir, llamamos proposición aquello a lo que aplicamos en nuestro lenguaje el cálculo de las funciones de verdad. Parece ahora como si la explicación, proposición es cualquier cosa que pueda ser verdadera o falsa, determinase lo que es una proposición diciendo lo que se ajusta al concepto de verdadero o lo que al concepto de verdadero se ajusta. Eso es una proposición. Así pues, es como si tuviéramos un concepto de verdadero y falso con cuya ayuda pudiésemos determinar lo que es una proposición y lo que no lo es. Lo que engrana en el concepto de verdad, como en una rueda dentada, eso es una proposición. Pero esto es solo una mala imagen. Es como si se dijera, el rey es la pieza a la que se puede aplicar jaque mate. Pero esto solo puede querer decir que en nuestro juego de ajedrez solo se da jaque al rey. De la misma manera que la oración de que solo una proposición puede ser verdadera solamente puede querer decir que predicamos verdadero y falso solo de lo que llamamos una proposición. Y lo que es una proposición está en un sentido determinado por las reglas de la construcción de oraciones, de la lengua castellana, por ejemplo, y en otro sentido por el uso del signo en el juego del lenguaje. Y el uso de las palabras verdadero y falso puede ser también un componente de ese juego, y entonces pertenece para nosotros a la proposición, pero no se ajusta a ella. Como también podemos decir que dar jaque pertenece a nuestro concepto del rey en el ajedrez, como por así decir un componente del mismo. Decir que dar jaque no se ajusta a nuestro concepto de los peones significa que un juego en el que se diese jaque a los peones, en el que digamos perdiese aquel que perdiera sus peones, que un juego así sería un poco interesante, tonto, complicado o algo por el estilo, sería falso. ¿Qué pasa cuando aprendemos a determinar el sujeto de la oración por medio de la pregunta ¿quién o qué? Aquí hay ciertamente un ajustarse del sujeto a esta pregunta, pues ¿cómo averiguamos sino cuál es el sujeto mediante la pregunta? Lo averiguamos de modo semejante a como averiguamos que la letra del alfabeto viene tras la K, recitándolas en el alfabeto hasta la K. ¿Hasta qué punto se ajusta entonces la L a esta serie de letras, y en esa medida podría también decirse que verdadero y falso se ajustan a la proposición, y se podría enseñar a un niño a distinguir proposiciones de otras expresiones diciéndole, pregúntate si puede decirse es verdadero después de esto. Si estas palabras se ajustan a ello, entonces es una proposición, y del mismo modo se hubiera podido decir, pregúntase si puedes colocar las palabras, las cosas están así y así delante de ello. ¿Pero acaso no puede ajustarse el significado de una palabra que entiendo con el sentido de una proposición que entiendo? ¿O el significado de una palabra con el significado de otra? Claro que sí, el significado es el uso que hacemos de la palabra, entonces no tiene sentido hablar de tal ajuste. Ahora bien, entendemos el significado de una palabra cuando lo oímos o pronunciamos, lo captamos de golpe, y lo que captamos así ciertamente es algo distinto del uso dilatado en el tiempo. ¿Acaso debe ser si entiendo una palabra? ¿Acaso no ocurre también que me hago la ilusión de entender una palabra de manera análoga a entender un tipo de cálculo y luego me doy cuenta de que no lo he entendido? Yo creía saber lo que significaba movimiento relativo y absoluto, pero veo que no lo sé. Max hizo un comentario sobre eso que está en la libreta azul, que dice algo así. No lo he encontrado, llevo 2 minutos buscándolo y el audio se quedó ahí grabándose, pero más o menos puso un ejemplo en el que ha dicho, yo como sé que sé una operación matemática, si por ejemplo yo digo que 4 más 2 son 6,
pero mi intervalo de conocimiento de números siempre ha estado esquematizado hasta, por ejemplo, sí, hasta el 10. De niño yo solo sé sumar entre los números que están dentro del 10. ¿Cómo sé yo, antes de introducir un sistema axiomático que explique el por qué funciona esto, que sé sumar, por ejemplo, 2000 más 2 millones? ¿Cómo sabré yo que eso que estoy realizando es una suma? Y si yo cometiera un error en el cálculo de una suma, ¿estaría yo cometiendo un error o solamente haría uso de otro método para calcular el objeto suma para otro campo para otro campo por ejemplo, con un grupo, ¿no? O sea, a veces en un grupo haces la suma de dos cosas, defines una suma y hay otras sumas. Es un poco distinciones que él hace. Entonces, uno no sabe qué conoce. O sea, uno tiene una concepción del concepto que no es la más exacta y rigurosa. Y a partir de esa figura que uno tiene, eh, tiende a hacer juicios, cosa que se equivoca porque esos juicios están eh, delimitados. Algo que ha dicho Max también es que solo del hombre se sabe su conducta, luego no sabes nada, y de su conducta no puedes hablar con claridad, porque uno puede decir, por ejemplo, sí, proposicionalmente uno puede explicar cosas, y sin embargo no infieres nada, no hay nada más allá, no hay una metafísica de fondo, porque sí, no hay, sí, no hay una teoría que divida el cuerpo. La cabeza no piensa, piensas con todo el cuerpo. Lo que sigue que piensas con todo el cuerpo porque todo el cuerpo está actuando, como todo el lenguaje está actuando ahora mismo. Sí, porque es un sistema íntegro. Bueno, eso menos para él, ¿no? Aparte, Wittgenstein da otro ejemplo que dice, alguien me dice, enséñales un juego a los niños. Yo les enseño a jugar dinero a los dados y el otro me dice, no me refería a un juego así. ¿Tenía que habérsele ocurrido la exclusión del juego de dados cuando me dio la orden? Es decir, peculiaridades del lenguaje. Sí, peculiaridades que reflejan que justo eso, un escepticismo que comparto, ¿sabes? Creo que no se puede tener totalmente, perdón, la idea de todo y siempre se actúa desde la parcialidad y entonces no hay juicios claros en ningún sentido, en ninguno. Ajá. Bien, acabo de leer el 139 y ya. Bien. Em, Cuando alguien me dice la palabra cubo, por ejemplo, sé lo que significa, pero ¿acaso puede ocurrírseme el uso completo de la palabra cuando la entiendo así? Por otro lado, ¿no está el significado de la palabra determinado también para este uso? ¿Y no pueden entonces contradecirse estos modos de determinación? ¿Puede concordar lo que captamos de golpe con un uso, ajustarse a él o no ajustarse a él? ¿Y cómo puede lo que se nos presenta en un instante, lo que se nos ocurre en un instante, ajustarse a un uso? ¿Qué es lo que realmente se nos ocurre cuando entendemos una palabra? ¿No es algo así como una imagen? ¿No puede ser una imagen? Bueno, supón que al oír la palabra cubo se te ocurre una imagen. El dibujo de un cubo, pongámoslo por un caso. ¿Hasta qué punto puede ajustarse esta imagen a un uso de la palabra cubo o no ajustarse a él? Quizá digas, eso es sencillo, si se me ocurre esa imagen y señalo, por ejemplo, un prisma triangular y digo que es un cubo, entonces este uso no se ajusta a la imagen. ¿Pero no se ajusta? He elegido el ejemplo intencionalmente de manera que sea muy fácil imaginarse un método de proyección según el cual la imagen se ajusta después de todo. La imagen del cubo nos insinuó ciertamente un determinado uso, pero yo también podía usarla de manera diferente. Creo que la palabra correcta en este caso es, ¿acaso es no muestra que el significado de la palabra es algo que se nos ocurre y que esto es, por así decir, la imagen exacta que queremos usar aquí? Un poco las definiciones matemáticas, ¿no? Supón que yo escogiera entre las palabras imponente, digno, orgulloso, merecedor de respeto. ¿No es como si yo escogiera de entre los dibujos en una carpeta? No. El que se hable de la palabra pertinente no muestra la existencia de un algo que, etcétera. Más bien, nos sentimos inclinados a hablar de algo figurativo porque podemos sentir que una palabra es pertinente, porque escogemos entre las palabras como lo hacemos entre figuras parecidas pero no iguales, porque con frecuencia lo utilizamos figuras en vez de palabras, o para ilustrar las palabras. Veo un cuadro. Representa a un hombre viejo que sube por un camino empinado apoyándose en un bastón.
¿Y cómo es así? ¿Acaso no podría parecer también así si en esa posición él estuviera resbalando por la carretera? Un marciano quizá describiría el cuadro así. No tengo que explicar porque nosotros no lo describimos así. Otra vez el B porque no me ha quedado claro y ahí muere. Bueno, es que está muy curioso este pedo, pero ahí muere. B. Veo un cuadro. Representa a un hombre viejo que sube por un camino empinado apoyándose en un bastón. ¿Y cómo es así? ¿Acaso no podría aparecer también así si en esta posición él estuviera resbalando por la carretera? Un marciano quizá describiría el cuadro así. No tengo que explicar porque nosotros no lo describimos así. Pero entonces, ¿qué tipo de error cometí? ¿Acaso podría expresarse así? Yo creía que la imagen me forzaba a un uso determinado. ¿Cómo puedo creer eso? ¿Qué es lo que he creído? ¿Acaso hay una imagen o algo semejante a una imagen que no fuerza una aplicación determinada y mi error era por tanto una confusión? Pues podríamos sentirnos inclinados a expresarnos también así. Estamos a lo sumo bajo una compulsión psicológica, no lógica, y entonces parece enteramente como si conociéramos dos tipos de casos. Hablando de la lógica, Max ha dicho que no hay lógicas, uno no se envuelve mejor en lógica ni piensa mejor. Uno piensa en virtud de la calidad lógica que ya trae uno intrínsecamente. Es decir, no sales y dices, ha puesto un ejemplo con un auto y que se lo roban de modus ponens, pero yo no soy tan lúcido para eso. Quiere decir que uno no sale y ve un caso y dice, bueno, y por modus ponens no se han robado mi coche, sino más bien uno piensa más rápido que las leyes lógicas. Las leyes lógicas son una formulación del pensamiento humano y no al revés. El pensamiento no funciona en virtud de la lógica, sino el pensamiento funciona ya preset y luego la lógica nada más da formalidad a esas ideas. Es adjudicarle a la lógica un papel metafísico o incluso cosa que no corresponde al trabajo del filósofo. De acuerdo, Max. Pues podríamos sentirnos inclinados a expresarnos también así. ¿Qué efectuó pues mi argumento? Nos hizo advertir, nos recordó que en ciertas circunstancias estaríamos dispuestos a llamar también aplicación de la figura cúbica a un proceso distinto de aquel en el que habíamos pensado originalmente. Nuestra creencia en que la imagen nos fuerza a una determinada aplicación consistía pues en que solo se nos ocurrió un caso y ningún otro. Hay también otra solución, significa, hay también algo distinto que estoy dispuesto a llamar solución, a lo que estoy dispuesto a aplicar esta o aquella imagen, esta o aquella analogía, etc. Y ahora, lo esencial es que veamos que al oír la palabra puede que se nos ocurra lo mismo, y no obstante ser distinta su aplicación. ¿Y tiene entonces el mismo significado de las dos voces? Creo que lo negaríamos. Pero, ¿qué tal si se nos ocurre no solo la imagen del cubo, sino además el método de proyección? ¿Cómo debo imaginarme eso? Quizá de modo que veo ante mí un esquema del modo de proyección. Un dibujo, pongamos por caso, que muestra dos cubos conectados entre sí por medio de líneas de proyección. Pero ¿me lleva esto esencialmente más lejos? ¿No puedo ahora imaginarme también diferentes aplicaciones de este esquema? Sí, pero ¿no puedes entonces también ocurrírseme una aplicación? Claro que sí, solo que hemos de aclarar mejor nuestra aplicación de esta expresión. Supón que lo expongo a alguien diferentes métodos de proyección para que él los aplique después. Y preguntémonos en qué casos diríamos que se le ocurrió el método de proyección que tengo en mente. Pues bien, admitamos para esto manifiestamente dos tipos de criterios. Por un lado, la imagen, de cualquier tipo que sea, que se le ocurra en un cierto momento. Por el otro lado, la aplicación, en el transcurso del tiempo, hace esa imagen. Y no resulta aquí claro que es absolutamente inesencial que se le ocurra esta figura en la imaginación y no como un dibujo colocado ante él o como un modelo o también como un modelo fabricado por él. ¿Puede entonces entrar en colisión imagen y aplicación? Bueno, pueden entrar en colisión en la medida en que la imagen nos hace esperar un uso diferente, porque la gente hace en general esta aplicación de esta imagen. Quiero decir, hay aquí un caso normal y casos anormales. Solo en los casos normales nos está claramente prescrito el uso de las palabras. Sabemos, no tenemos ninguna duda que hemos de decir en este caso o aquel caso. Cuando más anormal es el caso, más dudoso se vuelve lo que debemos decir entonces. Y si las cosas fueran totalmente distintas de como efectivamente son, si no hubiera, por ejemplo, ninguna expresión característica de dolor, de miedo, de alegría, si la regla se convirtiera en excepción y la excepción en regla, o ambas se convirtieran en fenómenos de aproximadamente la misma frecuencia, entonces nuestros juegos de lenguaje normales perderían con ello su kit. El procedimiento de poner un pedazo de queso en la balanza y determinar el precio por la posición de la balanza perdería su kit si sucede frecuentemente que tales pedazos crecieran o se encogieran repentinamente sin causa aparente. Esta observación se aclara más cuando hablamos de cosas como la relación de la expresión con el sentimiento y similares. Lo que hacemos de decir para explicar la significación,
quiero decir la importancia de un concepto, son a menudo hechos naturales extremadamente generales, hechos tales que, a causa de su gran generalidad, apenas son mencionados jamás. Eso lo ha dicho también Marx, pero no hablando de Wittgenstein, hablando de Kripke. Es que ese curso lo dio todo nada más por el niño que llegó ahí. Lo quiero mucho. Pero sí, justo, lo que hemos de decir para explicar la significación, quiero decir, la importancia de un concepto, son a menudo hechos naturales extremadamente grandes, hechos tales que, a causa de su gran generalidad, apenas son mencionados jamás. Aquí hay una mano y aquí hay otra mano. Ejercicio muy bueno. Para el escucha de este audio, si está escuchándolo, haga el ejercicio de eso. ¿Qué entiende cuando yo digo aquí hay una mano y aquí hay otra mano? ¿En qué piensa? ¿En qué está pensando? Escríbalo. Ok. B debe poner por escrito siguiendo los... serie de signos de cuerpo y de formación. Bueno, hasta ahí. Tal vez... sí, hace una distinción entonces clara de... Wittgenstein hace una distinción clara entre dos formas, ¿no? Una concepción en la que tienes imagen y concepto lingüístico y otra en la que solo tienes una imagen que no refleja el concepto lingüístico. Y cuando eso pasa mucho en mates, por ejemplo, siento yo, que hay cosas que no se pueden ver. O sea, por ejemplo, R5, ¿cómo ves R5? Bueno, es un concepto lingüístico entonces que se aplica, pero que no ves. O sea, es imposible de ver. Agregándolo a mis notas, algo que ya casi tengo olvidado, es la vez que fuimos al coma y me acerqué a un güey que estudió topología, que, bueno, profesor así viejísimo que se fue a Rusia, y dijo algo como de, como que derridiaño, ¿sabes? Como de Derrida, que Derrida es como esta idea de que no hay nada fuera del texto, y luego la recoge Lacan para, bueno, no sé si la recoge, porque a lo mejor eran coetáneos, pero él dice que el subconsciente está estructurado como lenguaje. Este tipo que estaba ahí me ha dicho que hay cosas inimaginables y que es mejor no intentar imaginarlas y construir, aunque no sepas cómo se vean. Y no sé, es una analogía burda, pero creo que es un poco la fe también. O sea, es como, claro, Ángel, estabas en la cima de la montaña y ahora te has venido abajo, así cayéndote por escalón hasta que te golpeaste la cabeza. Pero pasa mucho con la fe. Eh, bueno, existe tu Dios, existe tu esto, existe tu aquello. No sé si existe. Explicaría un poco también, ya claro, ¿no? Yo ya descubrí el secreto de Camus. Perdón, de Camus, de Wittgenstein. Explicaría también su escapada con los frailes y su proceso este de volverse jardinero, ¿no? Mm, sí, creo que sí, creer en la matemática es creer en algo abstracto, ¿sabes? Como quien cree en Dios. Y bueno, tienes tus axiomas, pero bueno, los cristianos también tienen los suyos. Entonces, bueno, creo que a pesar de que eso pueda herir a alguien, creo que se asemejan mucho los saltos de fe de las personas cotidianas, los saltos de fe que constantemente hace una persona en su cotidianidad con los saltos de fe que se hacen en la ciencia. Y aunque reduccionista es en lo que creo. Bien, audio terminado. Ya, eso es todo. Bueno, aparte, ya lo había acabado el audio, pero me acabo de acordar de algo que dijo Mats. Los hechos matemáticos no son... le pregunté en una clase que si los hechos matemáticos eran en cada mundo posible verdades o podrían ser falsificables. Pero ha dicho como que como eso es un juego de lenguaje, entonces todos los hechos matemáticos son verdaderos en todos los mundos posibles en los que uno puede habitar. Porque si fueran falsos, deconstruiría nuestra sensación de teoría. Es decir, es atacar al lenguaje por donde se estructuraliza, es como atacar el esqueleto del lenguaje. Entonces, tanto los hechos sintácticos como matemáticos son. Luego ya viene el juego. Pero no puedes asumir los falsos porque están inmiscuidos en el lenguaje.
Entonces, ¿qué quería decir con esto? Nada, que si deshacer la sintaxis, deshaces también un poco el lenguaje y deshacer cómo estás interpretando el mundo. Entonces necesitas eso. Son como... Se necesitan como principio, como axioma. Eh, sí, hay axiomas en todos lados. Por ejemplo, Max también dijo, no puedes imaginar un cuadrado azul verdoso con un nuevo color, con el color rojo melancolía, porque lo puedes imaginar quizá tú mismo, pero no es parte de un sistema completo que permita hacer válida la comunicación. Entonces no te sirve porque el hecho de melancolía, bueno, la palabra melancolía le da un factor subjetivo al, a eso. La melancolía viene definida por cada persona y lo que para esa persona sea melancolía. Entonces, sí, o sea, no hay como... Hay cosas que no se pueden decir en nuestro lenguaje, hay cosas que no se pueden decir, estamos limitados, limitados a nuestro mundo.